Bueno, pues vamos a comenzar, por favor. Bien. Buenas tardes a todos. En nombre de la maestra Lluvia Sepúlveda, Coordinadora Nacional de Artes Visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, les doy la bienvenida al conversatorio Aproximaciones al Arte Cubano de los siglos XX y XXI, colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. Agradezco la presencia de nuestras ponentes, la maestra Laura Arañó Areciba y la doctora Olga Rodríguez Bolufé, que se integrará un poquito más tarde. Asimismo, extiendo un agradecimiento al Museo Tamayo, que es nuestro anfitrión esta tarde. Me permitiré leer unas palabras introductorias a modo de presentación sobre la parte del arte contemporáneo cubano que acaso para el público de aquí el Tamayo puede ser particularmente de interés. Y espero que te guste. Muy bien. Hoy nos congrega en este recinto el fascinante mundo del arte moderno y contemporáneo cubano y las profundas reflexiones que sus obras nos ofrecen. En este vibrante campo artístico es posible identificar una serie de temas y estrategias representacionales que nos hablan de la historia social y política de dicha isla, así como de sus metas utópicas y realidades distópicas. En primer lugar, debemos destacar las referencias constantes a la historia social y política de Cuba. A través de obras llenas de ingenio e ironía, artistas como Flavio Garciandía y Lázaro Saavedra nos sumergen en una exploración crítica de la trayectoria de la isla, revelando sus sueños utópicos y las realidades que se alejan de dichos sueños. Además, figuras destacadas como Tania Bruguera, María Magdalena Campos Pons y Manuel Piña nos muestran cómo el cuerpo humano se convierte en el epicentro de la insularidad, la represión y la culpa, a menudo a través de expresiones poéticas y teatrales que nos invitan a la introspección. No podemos olvidar la importancia de las tradiciones religiosas y el sincretismo en la cultura cubana, temas que son explorados con profundidad por Belkis Sayón, José Bedia y Marta María Pérez Bravo. Sus obras nos transportan a un mundo pletórico de misticismo y espiritualidad, donde las creencias se entrelazan de manera única. Por otro lado, artistas como Joan Capote y Los Carpinteros nos sorprenden al representar objetos cotidianos de maneras absurdas e inesperadas a través de dibujos y esculturas, desafiando nuestras percepciones y provocando la reflexión. Este arte contemporáneo cubano, arraigado en valores de compromiso político y pluralismo, ha logrado dejar su huella en el panorama artístico global. Jóvenes talentos cubanos aprovechan la creciente demanda internacional de arte cubano a través de galeristas y exhibiciones internacionales. Sin embargo, es importante destacar la contradicción entre la circulación de obras de arte cubanas y la movilidad limitada de los propios artistas, que tienen un acceso poco amplio a los viajes internacionales. Esta tensión entre lo local y lo global, entre la movilidad de los productos culturales cubanos y la limitada movilidad de los cubanos mismos, es un tema de gran interés para muchos expertos en el campo. Las pinturas de Vicente Hernández, por ejemplo, nos invitan a cuestionar cómo la influencia del mercado internacional está moldeando el arte cubano. ¿Será que las demandas del mercado internacional brindarán un terreno fértil para artistas locales que se dedican a explorar las particularidades de la realidad cubana contemporánea? O por otro lado, ¿llevará el mercado global a una explotación de temas genéricos relacionados con el mundo periférico, con el mundo tercermundista, así como temas como la pobreza, la migración y lo mágico? En lugar de presentar a Cuba como una isla excepcional debido a su historia política, el arte contemporáneo cubano nos muestra a este país como una figura de un mundo global, conectada parcialmente a la historia mundial a través del intercambio artístico, la migración y el exilio. Nos invita a reflexionar sobre cómo el arte puede trascender fronteras y convertirse en un medio para comprender y conectar con la diversidad del mundo que nos rodea. En resumen, el arte contemporáneo cubano es un testimonio poderoso de la riqueza cultural y la complejidad de la sociedad del que emana,
nos desafía a mirar más allá de las etiquetas y los estereotipos, al mismo tiempo que invita a explorar las profundidades de la experiencia cubana desde múltiples perspectivas. Es un arte que nos inspira a cuestionar, reflexionar y sobre todo apreciar la inmensa contribución de Cuba al mundo del arte contemporáneo. Pues le cedo la palabra a nuestra primera ponente, a Laura Arañó Arencibia, a quien paso a presentar. Nacida en La Habana en 1993, es una destacada profesional en el ámbito museal de su país. Con una sólida formación que incluye estudios de historia del arte y un máster en arte cubano contemporáneo, ambos obtenidos en la Universidad de La Habana, Laura ha desempeñado roles cruciales en el Museo Nacional de Bellas Artes de dicha ciudad, donde ha ascendido a la posición de curador en jefe en 2022. Su experiencia incluye la organización de múltiples exposiciones, además que ha participado en cursos internacionales en distintos ramos de la museología. Destaca su contribución como miembro permanente en la Comisión de Adquisición del Museo Nacional de Bellas Artes, lo que resalta su compromiso con la promoción y preservación del arte cubano. Arañó ha recibido reconocimientos destacados, como menciones en el Premio Nacional de Curaduría, otorgado por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas en 2018 y 2022. Laura, por favor. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos por estar acá, a Catalina Cárdenas por la coordinación, a Marco Silva, a Rubén Aguilar. Muchas gracias por el espacio para hablar de arte cubano y hablar de las colecciones del museo. Quiero hacer una pequeña aclaración antes de comenzar, y es que la conferencia se llama Arte Cubano de los siglos XX y XXI, y justamente voy a comenzar en el año 1927, porque en ese momento comienza el movimiento moderno de arte cubano, y me parecía que era muy interesante empezar desde ese momento que marca particularmente todo el arte cubano de ese siglo. Sí. Perdón. Lo teníamos de abajo, ¿verdad? Ya está. Gracias. Bueno, voy a comenzar hablando un poco del Museo Nacional de Bellas Artes, porque esta colección que van a ver pertenece al museo. Es un museo fundado en 1913 por el arquitecto cubano Emilio Heredia, que es descendiente del poeta cubano José María Heredia. El museo surge debido a la disposición de Heredia y a la ayuda de numerosos coleccionistas privados que donan al museo numerosos objetos. En este primer momento el museo no es un museo de bellas artes, sino un museo polivalente. Pequeños apuntes históricos de las colecciones del museo. No es hasta 1954, durante el gobierno del Fulgencio Batista, el último presidente antes de 1959, que se decide hacer un edificio dedicado únicamente al Museo Nacional de Bellas Artes. Este edificio va a albergar no solamente al Museo Nacional, que se llamó Palacio de Bellas Artes, sino también al Instituto Nacional de Cultura y a otras organizaciones. Hablo en particular del Instituto Nacional de Cultura, que es un instituto dirigido por el pintor cubano Mario Carreño y que en este momento se dedica a exhibir, son estas imágenes que están viendo, la pintura cubana de los años 30, 40 y 50, que en aquel momento, por supuesto, era lo más reciente, la pintura considerada como contemporánea. Todos estos fondos de arte moderno, dentro de los cuales se encuentran Amelia Peláez, René Portocarrero, Mariano Rodríguez, pasan a formar parte del tesauro del museo en el año 1959, donde ocurre un cambio en la perspectiva de las colecciones y se hace un proceso de depuración en el cual solamente pasamos a tener bellas artes y el edificio pasa a ser íntegramente dedicado a las bellas artes. Estas
son las galerías cubanas, las primeras galerías cubanas del año 1964. Es la primera vez, además del Instituto Nacional de Cultura, en el que se hace una reflexión de carácter museológico y museográfico sobre el arte cubano. Por supuesto que no incluía todos los periodos históricos, sino que se concentraba fundamentalmente en el arte de la colonia, arte del cambio de siglo y algunos autores considerados como los más importantes del arte moderno cubano. No es hasta el año 1996 en el que, por una sobresaturación de las colecciones, se cierra el museo para pensar un nuevo proyecto y ampliamos nuestros espacios. En este momento, el Museo Nacional de Bellas Artes contaba en el Palacio de Bellas Artes, actual edificio donde se encuentra la colección de arte cubano, con un despliegue no solo del arte cubano, sino del arte internacional. Arte que está conformado por colecciones de arte antiguo y de todas las escuelas de pintura europea, con lo cual, por supuesto, esto limitaba muchísimo el despliegue de las galerías cubanas. Entonces, en el año 96, a partir del año 96 y hasta 2001, entramos en un proceso de análisis de todo el tema de las colecciones y de las nuevas salas cubanas, y se inaugura un nuevo edificio que es la sede de Arte Universal, el antiguo Centro Asturiano de La Habana, donde se despliega toda la colección internacional, con lo que de esta manera pudimos dedicar todo el edificio inicial, realizado como primer edificio para un museo nacional en La Habana, que es este que dice sede de arte cubano acá abajo, donde se despliegan todas las colecciones cubanas. Las colecciones comienzan en el siglo XVII y terminan en el año 1994, pero por supuesto el coleccionismo de arte contemporáneo continuamos adquiriendo obras que van a ver ahora justo al final. Me permití incluir algunas piezas que no están en la colección, en la exposición permanente, pero que me parecía interesante para que pudieran ver, tuvieran una noción mucho más amplia del arte cubano del siglo XXI. Voy a comenzar con Víctor Manuel García y con esta pieza Gitana Tropical, que es nuestra especie de Gioconda cubana, esa imagen arquetípica que crea Víctor Manuel en el año 1929. Víctor Manuel es uno de los primeros artistas que sale a estudiar Europa después de su formación en la Academia de San Alejandro. En Europa, por supuesto, se encuentra con las vanguardias artísticas parisinas de ese momento y comienza un proceso en el cual él es una figura clave y que va a marcar todo el desarrollo del arte moderno cubano. Ese proceso de síntesis y de exploraciones entre la tradición occidental y las vanguardias artísticas internacionales y la necesidad de crear un movimiento nacional de identidad nacional en la pintura. Esa búsqueda de lo cubano pasa por diferentes vertientes durante el siglo XX. Pudiéramos dividirla en dos grandes momentos. Un primer momento con Víctor Manuel y Amelia Peláez, Carlos Enrique, Fidelio Ponce y otros artistas que van a ver a continuación, que se extiende aproximadamente hasta el año 1938, y un segundo momento desde el año 1938 hasta la década del 50. Víctor Manuel, considerado como el padre de la gitana tropical, pinta esta obra en París, como muchas de las grandes obras de este momento. Justamente se había realizado la exposición de arte nuevo en el año 1927, donde él es una figura clave dentro de este panorama. Vuelve a París y realiza esta pieza que se exhibe algunos años después y que ahora es la primera obra que abre la sala del arte cubano, del arte moderno cubano del siglo XX. Víctor Manuel, junto a otros artistas, forman parte de estas primeras miradas, de estas primeras concepciones de la identidad nacional del movimiento moderno cubano, que no es un movimiento que cuente con estatutos, pero que es un movimiento bastante sólido en coherencia y que junto al movimiento modernista mexicano y al brasileño probablemente sean de los más coherentes dentro del arte latinoamericano en cuanto a unidad desde el punto de vista conceptual y a la idea de crear una modernidad nacional que pudiera poner en diálogo la tradición internacional, el arte internacional, y crear algo pues autóctono. Eduardo Abela es otro de los grandes exponentes de este momento. Abela pasa por dos grandes ciclos dentro de su carrera, que también son dos grandes ciclos que pueden ilustrar muy bien qué sucede con el arte moderno cubano en dos momentos fundamentales. La primera pieza, Camino a Reglas, del año 28, de ese primer momento de búsqueda, de síntesis, de consolidación de la modernidad en Cuba,
y tiene que ver, se le conoce como la pintura negra de Abela, y por supuesto que tiene que ver con todos los rasgos, con todos los temas afrocubanos que son fundamentales durante este momento. De hecho, de las líneas fundamentales del movimiento de la vanguardia artística cubana están los afrocubanismos, el criollismo y la pintura de corte social. No es hasta el año 1938 que Abela logra, digamos, sintetizar un estilo que para él lo termina por identificar totalmente con esta pieza llamada Guajiros. Guajiros evidentemente tiene una influencia muy fuerte del muralismo mexicano. A partir de en este segundo movimiento de la vanguardia artística cubana, los artistas dejan de mirar un poco hacia la tradición europea y comienzan a mirar hacia la tradición latinoamericana. Ya en este momento el muralismo mexicano era un movimiento considerado como autóctono y como muy interesante para los artistas cubanos. Comienzan esos viajes de ida y vuelta entre México y Cuba, que antes habían sido entre Cuba y Europa durante el primer momento. Y Abela recrea esta pieza, que es una pieza, aunque es de pequeñas dimensiones, las figuras tienen esa monumentalidad con la que también los muralistas mexicanos pues habían trabajado, y crea estos arquetipos. Es una escena que podría ser una postal, una fotografía de la época, donde está representado el tema del criollo cubano, el blanco cubano del campo, que era el tema que le parecía a Abela que podía mejor identificar esa tradición cubana y esa síntesis entre todos los movimientos de la época. Fidelio Ponce es una figura muy particular, muy rara dentro del movimiento moderno cubano, es nuestra especie de rara avis. Es una figura que se mueve entre el academicismo y la vanguardia. Es una figura que está alejada de todas esas búsquedas de índole nacional y hace unas búsquedas mucho más interiores. Es un artista, de los pocos artistas de este momento que no sale de Cuba a interactuar con otros espacios internacionales. Fidelio se queda en la isla, tiene una gran influencia, por supuesto, del arte español, y los temas que trabaja Fidelio están asociados a su vida. La tuberculosis es una enfermedad de la cual él padeció, no era un tema literario para él, sino un tema vivo dentro de su experiencia, y todo eso lo llevó a su obra. Es por eso que tienen estos tonos ocres, esta especie de como una suerte de expresionismo adelantado en el que las figuras se vuelven como muy poderosas, muy potentes, y que están relacionados todo el tiempo con los temas de la enfermedad que el artista pues padeció. Marcelo Pavolotti es una figura fundamental del arte moderno cubano, es uno de estos primeros renovadores del movimiento artístico cubano de la modernidad. Sin embargo, tiene como varios periodos de trabajo, a pesar de estar en los años 20 hasta aproximadamente el año 33. En La Habana vuelve a Europa a confrontarse con las vanguardias artísticas internacionales. Por supuesto que el futurismo italiano está muy cercano a él, y no es hasta los años 30 que logra condensar una poética más particular, una poética que termina por definirlo y que tienen que ver justamente con esta pieza, el joven intelectual o el intelectual, y que tienen que ver con vivencias personales, la vivencia del intelectual en el ascenso del fascismo, y que tienen que ver con una reflexión acerca de este tema, pero por supuesto también en el que están representados el dogmatismo a los que muchas veces tenían que enfrentarse los intelectuales. Carlos Enríquez es una de las figuras más sui generis dentro del arte moderno cubano, es sin duda uno de los grandes pintores. En el año 1936 crea un manifiesto de su pintura en el cual define su poética como el romancero guajiro. Vuelve a aparecer el tema del guajiro cubano, el campesino. Este término de guajiro es la unión de dos palabras en inglés, war y hero, justamente porque a la salida de la entrada de los estadounidenses en la última fase de la guerra de la independencia, los campesinos habían estado involucrados justamente en estas luchas y por lo tanto eran los héroes de guerra, con lo cual creamos esta palabra, por si me van a escuchar decirla muchas veces dentro de la conferencia, es el término que usamos para referirnos a las personas que trabajan en el campo en Cuba. Vuelvo a Carlos Enríquez. Carlos Enríquez es un autor que estudia muy brevemente en la Academia de Pensilvania, regresa a La Habana en todo este nuevo auge, a la caída del gobierno de Machado en el año 33,
y en todo este ambiente cultural de renovación, pues comienza a ser su romancero guajiro, que no es más que la expresión, la máxima expresión de temas que tenían que ver con la tradición más clásica. Este rapto de las mulatas no es más, podría ser visto como una especie de rapto de Europa o de las Sabinas, pero visto desde la tradición antillana, justamente desde la tradición cubana que tenía que ver con el campo. Un rapto, por supuesto, entrecomillado, que está lleno de sensualidad, de erotismo, y justamente estos son los temas que trabaja Carlos Enríquez, porque estaba muy preocupado en la época, se enfrenta a todo lo que tiene que ver con la moral burguesa de la época, para crear una nueva imagen de modernidad que justamente estuviera pues liberada de todos estos elementos. Y esta es sin duda una de sus obras más importantes, y se llama El rapto de las mulatas, del año 1938. René Portocarrero es otro de los grandes autores de este periodo. Esta pieza se ubica en ese segundo momento de la modernidad cubana, hacia los años 40. El interior del cerro es un espacio. René Portocarrero vivía en el espacio del cerro en La Habana, es un espacio muy céntrico, y estaba muy interesado en todos los temas que tenían que ver con la intimidad, con el interior, pero por supuesto visto desde todos los temas y todos los asuntos y elementos típicos de la arquitectura y de la ornamentación cubana. En esta pieza justamente se pierde un poco esa contraposición que hay generalmente entre el fondo y la figura forma parte de este espacio todo ornamentado, este barroquismo que llevó a la máxima expresión en todas sus interpretaciones, tanto de interiores como de la ciudad de La Habana. Voy a detenerme un poco en este autor. Wilfredo Olán es sin dudas el artista cubano más importante de todos los tiempos. Es un artista que marcó a las generaciones, tanto a sus contemporáneos como a todo el resto del arte cubano contemporáneo. Creo que no hay ningún artista en Cuba que no se haya sentido influido de alguna manera por Wilfredo Olán. Wilfredo Olán es un caso muy particular en esta traslación un poco contemporánea entre centro y periferia. Yo creo que su figura lo ilustra muy bien, lo hizo de una manera muy espontánea. Lam se va a vivir a Europa, primero a España y luego a París, a Francia, donde se reencuentra, un encuentro entrecomillado también, con la cultura africana de la mano de Picasso. Justamente este encuentro fue revelador para él, un hombre que venía de Cuba, donde las tradiciones africanas están pues muy latentes, y es a partir de ahí que comienza toda una experimentación muy profusa dentro de su carrera, que termina por concretarse y llegar a su máxima expresión en su vuelta a Cuba. En el año 1941, justamente por la guerra, Lam regresa a Cuba acompañado de varios amigos del movimiento surrealista francés, y comienza a experimentar ese reencuentro con lo real maravilloso, con esta realidad que ya no es la imaginación y la fantasía que venía del surrealismo, sino de esta realidad mágica, pero que está viva, que está latente, que viene de toda la tradición cubana, y esta búsqueda de una síntesis de estas tradiciones, de las tradiciones afrocubanas con las vanguardias artísticas internacionales, pues llega a concretarla sobre los años 40. Esta pieza, La Silla, del año 43, es pues muy contemporánea con La Jungla, que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es una de sus piezas más importantes, y bueno, justamente una especie de naturaleza muerta vista desde la tradición afroantillana, desde la idea también del altar religioso. Es una idea que maneja el altar religioso afrocubano, que suelen tener flores, frutas, y es todo este universo pues sintetizado de una manera muy especial. También comienza a cambiar, por supuesto, su paleta de colores que traía desde París hasta pues lograr esta obra. Y nuestra segunda pieza más importante de la colección de Wilfredo Olán es justamente Huracán. Huracán describe justamente este momento antes del caos que produce estos fenómenos de la naturaleza, ese momento de quietud, donde terminan por enfrentarse toda una serie de fuerzas anímicas. Todo esto está entendido, por supuesto, desde la tradición afroantillana, desde los mitos y desde la cultura que fue tan importante para Olán entender y pasar por Cuba y reencontrarse con una cultura que era justamente la suya, pero que había dejado un poco en su paso a Europa.
En la pieza pueden verse algunas figuras justo arriba, a la izquierda, la representación de dioses, de deidades yorubas, y es que aunque Lam no tiene una intención específicamente, digamos, como religiosa en su pintura, sí le interesaba plasmar todo este universo mágico-religioso que pasa por diferentes elementos. Justamente una de estas deidades que lo acompaña casi siempre en sus representaciones es el Egua, que es aquella figura que está encima, que aparece una y otra vez. Este es un dios que tiene que ver con la suerte, con la dualidad de la vida, y bueno, a él parece que le parecía interesante que esto marcara cada una de sus piezas, y tiene también que ver pues con esa calma que está antes de la llegada de la tormenta, y que tampoco que marca un poco la suerte de qué va a pasar después de este fenómeno. El huracán es un fenómeno natural, pero diría que también cultural en las Antillas. No hay muchas expresiones, hay muchos elementos culturales que están atravesados por este fenómeno natural. Es una manera también de entender la naturaleza desde la tradición taína hasta la más contemporánea. Y ya hacia los años 50, aunque es una artista, es una pionera también del arte moderno cubano, está Amelia Peláez. Amelia Peláez realiza esta síntesis de tradición y modernidad justamente desde los interiores, desde la arquitectura cubana. Lo que hace es utilizar elementos de la arquitectura colonial cubana, como pueden ser los vitrales, y recrear especies de naturalezas muertas o imágenes a partir de estas líneas negras que simulan justamente pues las barras de metal que unen los vitrales. Hacia los años 50, justamente, el movimiento moderno cubano hace un rechazo hacia todos los temas que tenían que ver con la identidad nacional. Nos alejamos de esa tradición para sumergirnos justamente en una tradición que nos hacía emular y nos hacía ponernos en sincronía con el movimiento artístico internacional. Antes justamente quería hablarles de ese tránsito con Mariano Rodríguez. A pesar de ser un artista de este segundo movimiento de la vanguardia cubana, hacia los años 50, todas sus figuras, que eran figuras muy conectadas también con la presencia del muralismo en Cuba, empieza a despojarse de todo ese tipo de iconografía y comienza a transitar poco a poco hacia la abstracción. La abstracción en Cuba fue un movimiento que sin dudas ejerció una influencia enorme en todos los artistas. Se desarrolló fundamentalmente a partir de dos vertientes por supuesto antagónicas, la abstracción lírica y la abstracción geométrica. Carreño es una figura de tránsito que no forma parte de ninguno de los dos grandes grupos de artistas en los que se concretó la abstracción. Uno es la abstracción, el grupo de los 11 con la abstracción lírica, y el otro es el grupo de los 10 pintores concretos. Carreño es una figura que se mantiene al margen de esos dos movimientos y que explica muy bien ese tránsito, al igual que Amelia y Mariano, ese tránsito hacia la búsqueda de un lenguaje geométrico, hacia la búsqueda de un lenguaje que estuviera despojado de algunas referencias figurativas, aunque todavía en este Saludo al Mar Caribe del año 51 pues recurre a una serie de figuras. El otro tema importante en la figura de Carreño es que introduce de manera muy leve el tema de la insularidad. Esta idea del acercamiento a la vida en la isla comienza a aparecer tímidamente con esta figura. Lolo Soldevilla es una de las grandes artistas cubanas, una de las más importantes, no solamente por su labor como artista, sino su labor como promotora. Fue la fundadora de la Galería Color Luz junto al pintor Pedro de Orá. Y Lolo pues tiene un impacto muy importante en esta idea del movimiento de la abstracción geométrica en Cuba. Es un artista muy particular dentro del contexto cubano. Lolo se va también a estudiar a París y tiene contacto con varios artistas internacionales. Regresa a La Habana y comienza a realizar este tipo de obras, Tabla de Señales número 25, y es una idea de ver este cambio que se estaba viendo y que tenía que ver con la industrialización. Es una manera de hacer una abstracción de todas las tablillas, de todas las tablas, especies de como tableros que se utilizan en la industria, visto por supuesto desde una perspectiva muy artística, muy elaborada y de una síntesis muy profunda.
Sandú Darie es un artista que es de origen rumano, nacionalizado como cubano, es una de nuestras figuras más importantes. Tampoco como Carreño no formó parte de ninguno de los dos movimientos, pero su influencia en el arte cubano y dentro del arte latinoamericano es muy importante. Sandú tuvo un contacto muy estrecho con el grupo Madí argentino y hacia mediados de los años 50 comienza a trabajar estas estructuras transformables y movibles que tienen que ver, por supuesto, con el cinetismo, que es una de las figuras pioneras del cinetismo en Cuba, dentro del arte cubano, pero también es muy interesante porque estas son de las primeras obras en las que dentro del arte cubano se le propone al espectador que comience a participar con la pieza. Todas estas varillas pueden moverse pues a disposición del público y tienen también, por supuesto, que ver con sus preocupaciones sobre el espacio, sobre la luz, sobre el color, que eran pues típicas del movimiento del concreto. Agustín Cárdenas forma parte del grupo de los 11, es uno de los grandes nombres del arte cubano a nivel internacional, al igual que Lam. Esta es una de sus obras tempranas, estando todavía en La Habana. Forma parte del grupo de los 11, como ya les había comentado, y crea estas figuras que están por supuesto, son abstracciones, son especies de síntesis de figuras a través de líneas, de volúmenes, pero que están asociados generalmente, en el caso de Cárdenas, a un tema en particular. La maternidad es uno de los temas más recurrentes también dentro de su trabajo. Hugo Consuegra, que también forma parte de este movimiento de los 11, del movimiento lírico, de la abstracción informalista, pues es uno de los artistas más relevantes del momento y que logra dentro de su trabajo, a pesar de que la abstracción de alguna manera, la abstracción en los años 50 en Cuba de alguna manera tiene como una especie de lejanía de todos los temas que tienen que ver con la contemporaneidad, lecturas del punto de vista de la sociedad, pues Hugo Consuegra tiene una lectura pues muy crítica de todos estos temas. Generalmente esa sintonía con lo social o con lo cotidiano están dados justamente a través de los títulos. En este caso es La Huella, del año 1960, en el que logra una obra de un absoluto lirismo entre estos dos planos de color manchados, y me parece un artista muy interesante en el contexto. Luis Martínez Pedro, con sus Aguas territoriales, es también otro de los artistas que comienza a dar esos indicios sobre el tema de la insularidad. Justamente con un mínimo de recursos, solamente estas líneas y estos planos de colores, pues da una idea de justamente esta idea de círculo, de insularidad, del territorio, de estar rodeado de agua por todas partes, pues es lo que más le interesó hacia este momento de su carrera. Martínez Pedro venía de otro tipo de trabajos, pero comenzaba, digamos que esta fue la obra que terminó por hacer su trabajo más conocido a nivel nacional e internacional. Y aquí ya comienzo con la década de los 60 y el grupo de artistas. La década de los 60 está marcada por personalidades muy particulares, muy puntuales dentro del arte cubano. Es lo que nosotros a partir de este año consideramos como contemporáneo. Justamente el año 59, con la revolución, marca y hay un viraje en la manera en la que se había entendido el arte hasta entonces. El proyecto social exigía a los artistas pues tener una mirada diferente hacia el arte, ese arte de vocación social, de compromiso político. Era muy importante, fue muy importante durante la década, y por supuesto muchos artistas estuvieron acompañando ese proceso. Hay un rechazo absoluto de todo lo que venía de la abstracción. Servando es un artista que viene de la abstracción, sin embargo decide pues realizar un grupo de piezas que son conocidas como el momento épico, la zona épica de la pintura de Servando Cabrera, que dura algunos años, aproximadamente hasta el año 64, 65, y que tiene que ver con todos estos movimientos de lucha social y de la imagen, por supuesto, del campesino dentro del proceso de cambio de la revolución. Pero Servando era un artista extremadamente inquieto, pasó por varias etapas. De esta etapa épica transitó por una etapa de carácter expresionista, y creo que llega a su máximo lirismo en este grupo de obras que comienza a partir de los años 70. Y estas obras son muy importantes porque Homenaje a la Soledad abre ese momento de pintura homoerótica dentro de la figura de Servando,
que son figuras, estos cuerpos que flotan, que juegan con esa idea de hombre, mujer, y que hicieron de su obra de este momento pues lo más relevante dentro de su carrera. Ángel Acosta León es otro de los grandes nombres de este momento, es un artista que estudia tardíamente en la Academia de San Alejandro, es un artista que venía de un extracto muy humilde y decide pues estudiar artes visuales como una manera de escape de esta situación muy particular. Estuvo muchos años trabajando como conductor de ómnibus en una ruta que ya no existe, que es la Ruta 58. Y todo este universo de la maquinaria y de la chatarra era un universo que le era muy cercano, y lo que comenzó a hacer fue humanizar estos grandes elementos industriales dentro de su figura. Esta cafetera no es más que una maternidad justamente leída desde esta visión de humanizar la máquina. Antonia Eiris es otra de las grandes figuras de este momento, es una pintora extraordinaria. Esta pieza se llama Una tribuna para la paz democrática, del año 68. Fue una artista incomprendida en su momento. Antonia trabaja desde el neoexpresionismo. Es una de las primeras artistas en realizar instalaciones, que ella no las nombraba de esa manera, sino como ensamblajes, pero son las primeras expresiones del instalacionismo en el arte cubano. Y fue sumamente incomprendida porque tenía una obra muy punzante, muy abiertamente crítica, y quizás también pues esta es una de las últimas obras que exhibe justamente en el museo y que provocó alguna incomprensión, y por lo tanto fue retirada de la exposición en el primer lugar en la que se exhibió. Por suerte la tenemos ahora en las salas del Museo Nacional desde el 2001. Y Raúl Martínez es otra de esas figuras imprescindibles dentro de la década de los 60. Esta es una pieza que marca el fin de un poco de esta década. Raúl se dedicó a inmortalizar a todos los héroes de la revolución, pero su mirada es una mirada que parte del pop y que tiene que ver mucho con el diseño, porque Raúl tiene formación como diseñador, y está esta idea pues, de humanizar o de quitarle esa carga de dioses a los héroes y de convertirlos en personas mucho más comunes. Es por eso que hace este gran mural, que es un gran mural de Cuba, donde están desde las representaciones del Che, Lenin, Camilo Cienfuegos, con gente que es prácticamente irreconocible. Y algo muy simpático de Isla 70 es ese gato que ven justo ahí, porque en Cuba hay una expresión popular cuando todo el mundo está en un lugar, y es que hasta el gato estuvo ahí. Por supuesto que Raúl también quiso incorporarlo. Hay una lectura también de lo popular en Raúl, una síntesis que es muy interesante cómo logra hacerlo. Me paso a los años 70 y voy a ir un poquito más rápido. Los años 70 están marcados por la emergencia de una nueva generación de artistas formados en las Escuelas Nacionales de Arte y que se gradúan en el año 67. Estos artistas, un poco como los artistas de la primera modernidad, buscan esa idea de la identidad nacional, pero ahora vista desde una perspectiva diferente. En el caso de Mendive, es un artista religioso, practicante de la santería o regla de Ocha, y tiene varios momentos en su carrera. Este primer momento es un momento narrativo donde se dedica a retratar los pataquíes, que son las historias asociadas a las religiones yorubas, a las religiones afrocubanas. Y Mendive en esta obra lo que hace es recrear uno de los mitos. La figura, esta deidad que se llama Obba, decide sacrificarse para crear pueden verlo en varios momentos de la pintura. Decide sacrificarse cortándose una oreja para preparar una sopa, y justamente tiene que ver para su esposo, que es otra deidad del panteón yoruba, que es Changó, y tiene que ver justamente con el sacrificio de la mujer hacia el hombre y de lo que puede llegar a suceder con este sacrificio, porque finalmente Obba es rechazada, y cuenta la leyenda que se convierte en agua del río que pasa por los cementerios de tanto llorar por el rechazo de su amado, de Changó. Un poco más adelante, en los años 70, Mendive hace algo que a mí me parece extraordinario, y es la síntesis de la tradición de los mitos afrocubanos, pero llevados a un contexto, digamos, histórico. Esto es un barco negrero, un barco de los tantos que llegaron al Caribe, pero leído desde la perspectiva de los mitos afrocubanos. Hay una representación, por ejemplo, del Eguá, este dios que les hablaba, que está justo en la orilla del barco, atado. Pues el destino de todos los esclavos que vinieron en los barcos está ya marcado, y por supuesto la muerte que está en aquel botecito rodeando siempre pues todos estos elementos.
En el caso de Mendive, su práctica, digamos, la práctica religiosa está atravesada, todo su corpus está atravesado por la práctica religiosa. No hay manera de entenderlo sin entender pues también estos mitos. Rafael Zarza es otro de los grandes nombres también de este momento. Es un artista que ha trabajado la figura de la res, la tauromaquia, las vacas, desde diferentes ópticas. Esta es una pieza muy importante del año 73, una lectura sobre el poder y sobre esos líderes, digamos, impositivos que hay en casi todas las sociedades. Y es una pieza muy interesante, se exhibe desde el año 2001 en las salas permanentes del museo, y estas figuras de las reses, tanto las sometidas como la res líder, que está justo al frente, una idea que no ha abandonado a Zarza en ninguna de su obra, aparece continuamente en todos sus trabajos, y también tiene que ver con esa idea de que el toro es un animal que muere, es un animal muy simbólico porque muere combatiendo, y tiene que ver, bueno, justamente con la idea que él trabaja. Creo que voy a pasar un poquitico rápido porque si no, no voy a poder terminar. Me voy a saltar algunos autores, me disculpo, como Pedro Pablo Oliva o Roberto Favelo, que son otros de los grandes nombres del arte cubano. Esta pieza, Fragmentos Vitales, es una pieza muy interesante, es uno de también en los primeros momentos en que pues aparece este cambio en los soportes que se da hacia la década de los 80. Y bueno, no puedo pasar por alto a Flavio García-Andía y el movimiento fotorrealista, porque hay un cambio en la segunda mitad de la década del 70 con la fundación del Instituto Superior de Arte, el Ministerio de Cultura. Hay digamos, un alejamiento de aquellos temas que tenían que ver con los íconos históricos o de la revolución, y una mirada que tiene que ver un poco más con lo individual, como podría ser esta pieza de Flavio García-Andía, que es un retrato fotorrealista de la también pintora de esta década, Zaida del Río. Tomás Sánchez no podría saltármelo, es otro de los grandes nombres y de los artistas puente, porque hay esta generación de la década del 70, es un poco la generación puente hacia un movimiento que fue llamado como el nuevo arte cubano, el renacimiento del arte cubano, que son artistas que van a comenzar a tratar ideas, temas asociados al arte, a la antropología, a la identidad, desde otros derroteros que antes no habían sido vistos en el arte cubano. Y Tomás participa de este movimiento un poco dentro de su universo muy particular, que tiene que ver con esa relación con la naturaleza, esa relación del hombre con la naturaleza, que atraviesa casi todo su trabajo. Esta es una de sus piezas más importantes, se llama Relación, del año 1986, fue premio de un Salón Nacional, y gracias a ese premio pues lo tenemos en las salas permanentes del museo. Y este es otro artista también mucho menos conocido, no está en las salas permanentes del museo, pero es un artista que me parece muy interesante para entender también el arte cubano. Él es uno de los pocos artistas que trata el tema de las culturas aborígenes cubanas y todo ese proceso de enfrentamiento entre los colonizadores y los taínos, aquellos pobladores que encontraron los colonizadores a su llegada a la isla. Es uno de los pocos artistas que logra hacer esta mirada hacia lo taíno, hacia lo aborigen, y me parecía muy interesante, aunque no está en las salas permanentes del museo, pero le hemos dedicado algunas exposiciones que pudiera también participar de la conferencia. José Bedia es sin dudas uno de los más grandes autores, uno de los más grandes artistas del arte cubano de manera general, pero una figura pues fundamental dentro del arte de la década de los 80. En este primer trabajo, nuestros primeros trabajos de los años 80, Bedia está atraído por todas esas llamadas culturas primitivas y está buscando una manera de ver desde lo artístico, se vuelve como una especie de antropólogo y comienza a hacer una reflexión sobre todas estas culturas. Inicialmente están las culturas indoamericanas, pero poco a poco su trabajo va transitando hacia la práctica del palomonte, que es otra de las prácticas religiosas afrocubanas que existen. Juan Francisco Elso es otro gran escultor de esta época. Esta pieza se llama La mano creadora y formó parte de una exposición que nunca logró completar el artista en vida. Tiene las dimensiones está construida a manera de la mano del artista, y tiene también que ver con toda esta lectura desde lo antropológico en esta primera mitad del arte cubano de los 80.
Hay elementos muy importantes e interesantes de esta generación, y es que con la entrada de estos artistas y con la entrada del instalacionismo comienzan a aparecer elementos que nunca antes habíamos visto dentro de la plástica nacional, como los elementos de carácter natural, pero no son elementos pues insertados fortuitamente, sino que tienen que ver justo con las prácticas religiosas y con la idea de la materia y de la naturaleza y su importancia dentro de la misma. José Manuel Force hace una lectura también sobre el paisaje, sobre esta interacción o proceso complicado entre el arte y la ciencia, entre la naturaleza y la ciencia, y hace esta mirada que es una especie de paisaje lleno de hojas secas dentro de cajas de plexiglas, que me parece una lectura muy lírica de esta confrontación pues ciencia y naturaleza, hombre-naturaleza. Lázaro Saavedra, que es un artista del que ya recién había mencionado Marcos, es otro también de los grandes nombres de este momento. El detector de ideologías del año 89 marca un momento muy particular dentro del arte cubano. Justamente es el paso hacia la década de los 90 y tiene que ver con un momento particular dentro del arte cubano. En la segunda mitad de la década de los 80 se produce una lectura crítica de todos los temas que tenían que ver con la política, con la economía, y por supuesto los artistas también lo hicieron lecturas muy críticas, lecturas que muchas veces por supuesto fueron incomprendidas, y este detector de ideologías es justamente una pieza que a la manera de un aparato para la presión pues determinaba la condición ideológica de la persona que lo veía. Y quiero cerrar con esta obra que me parece que marca muy bien esa contradicción y esa búsqueda siempre irreverente que ha tenido el arte cubano de cada uno de los momentos que ha tenido que atravesar. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Este recorrido ha sido verdaderamente ilustrativo y revelador. ¿Dónde está la doctora Olga María Rodríguez Bolufé? ¿Estará? Bienvenida, doctora. Autora de varios libros especializados en el arte cubano, y desde 2016 coordina la colección de libros Estudios de Arte Latinoamericano y Caribeño de la Universidad Iberoamericana. Ha merecido premios de la Universidad de La Habana y de la Universidad Iberoamericana por su desempeño como docente e investigadora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México Nivel 2 y de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer siempre acudir a este lugar que forma parte ya de nuestras vidas en la Ibero, de todos nuestros estudiantes, y siempre es un público maravilloso que viene con muchos deseos, con mucho entusiasmo, y bueno, pues agradezco que haya sido esta ocasión. Hola, ¿cómo está, compatriota? Bueno, estamos justamente, yo soy profesora de arte latinoamericano desde hace casi 30 años, y una de las cuestiones que siempre platico con mis estudiantes es la necesidad de reconocernos entre nosotros mismos. O sea, a veces estudiamos solo el arte de nuestros países a partir de los referentes europeos, a partir de los referentes norteamericanos, y resulta increíble que no nos conozcamos entre nosotros. Esto ha sido una problemática muy fuerte dentro de los estudios de arte latinoamericano desde hace muchos años, porque existen tendencias que van mucho hacia los grandes panoramas del arte de la región o las historias nacionales, o sea, la construcción de las historias hacia adentro, ¿no? Por eso me parecía interesante proponerle a nuestro colega del museo que hoy pudiéramos platicar un poquito sobre diálogos artísticos entre estos dos países que he seleccionado para hoy con toda intención, Cuba y México. Me da muchísimo gusto también que dentro del público haya personas tan conocedoras del arte cubano, y celebro que esté aquí doña Nina Menocal, así que bienvenida. Y bueno, pues por supuesto que
esta investigación que les quiero compartir parte de muchísimos años, justamente en la época en que conocí a Nina. Vine yo a estudiar aquí a México en el año 94 y venía a estudiar un tema de arte novohispano, de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, que tenemos una colección hermosa de la época colonial, y había varias piezas que se referían a autores novohispanos. Sin embargo, cuando llegué, uno de los colegas de la UNAM, Jaime Cuadriello, que posiblemente alguien de ustedes conozca, me acompañó al MUNAL. Allí trabajamos mucho y me decía: Olguita, yo creo que tienes un tema un poco tramposo, porque el problema es que esas obras no se sabe cuándo llegaron, y si tu hipótesis de la época colonial y llegaron después, y en fin. Ahí empecé a caer en una crisis de esas que caemos cuando no sabemos para dónde van las tesis. Y entonces, de pronto, una colega de Cuba me dice: tú tienes el tema ante ti, ¿convive contigo? ¿Cómo así? Pues sí, yo vivía, rentaba, era amiga de artistas cubanos que en esos momentos vivían en México. Producían, exhibían, pero nunca lo vi como un posible objeto de estudio para una tesis de maestría. Y entonces me di a la tarea de trabajar por ahí. Ya después, cuando regresé a México a estudiar el doctorado, quise entonces irme para atrás, porque había una historicidad que explicaba en gran medida una línea de continuidad en los vínculos artísticos entre los dos países, incluso desde principios de la época colonial. Formábamos parte del mismo tribunal de la Inquisición, compartíamos nuestras piedras mexicanas, se iban a construir las fortalezas en México, en fin, las joyas de documentos que hay aquí en el AGN sobre esos vínculos son tremendos. Y entonces preparé esta presentación sobre estos diálogos en distintas temporalidades. De ahí que vamos a ver muchas de las obras que Laura nos acaba de presentar, pero yo le voy a dar como la intención del diálogo con México. Bueno, el primer momento que seleccioné es el siglo XIX, a partir de este momento tan importante para nuestros países de definición de los proyectos independentistas, y es el escenario donde uno de los intelectuales cubanos más importantes, más conocidos y más vinculados también con México, José Martí, va a fecundar toda esta comprensión histórica del legado cultural de América. Entre los años 1875 y 76, Martí va a publicar sus crónicas sobre arte mexicano en la revista Universal, que se edita aquí en México, y en La Hora de Nueva York en 1880. Y es interesante cuando uno ve los testimonios de Martí y los artículos que asumen una preocupación personal por lo que él cataloga nuestras pinturas de México. Se pregunta si nuestros pintores se animarían a copiar nuestros tipos y paisajes. Y enfatizo en el posesivo nuestro porque evidencia un sentido de pertenencia que trasciende lo local de su territorio para asumirse en una unidad cultural muy diversa y que históricamente nos va a unir en conflictos, en aspiraciones. Confrontados con sus respectivas circunstancias y con lo que sucedía a nivel internacional en el campo de la cultura artística, las islas del Caribe hispano se colocaron en un momento a principios del siglo XX de recepción, asimilación activa y también selección de todas las influencias que emanaban de distintos contextos y de sus propias necesidades, tradiciones particulares. En este contexto, el proceso de renovación que va a tener lugar en la cultura cubana va a ser muy complejo. Cuando yo le explico a mis estudiantes este tema, les comento que bueno, la guerra de independencia de Cuba de alguna manera se interrumpe con la intervención norteamericana, la firma de un tratado de distribución de colonias, de negociación,
Y eso va a generar que después pues haya muchas insatisfacciones, los grupos de veteranos y patriotas, los propios estudiantes en la universidad, se va creando un clima muy efervescente, sobre todo en el ámbito intelectual. Y este es como el escenario de complejidades políticas, culturales de esos años. Bueno, aquí les presento una imagen de portada de uno de nuestros murales en Cuba. Toda esta problemática a la que se hacía alusión en la intervención anterior, que tiene que ver con estos procesos que han incidido tanto en la historia cultural cubana como el tema de la esclavitud, el tema racial, la discriminación, la diferencia marcada por la raza, pues va a ser uno de los temas que los artistas de esta época pues también reflejan esos malestares, esas diferencias tan profundas que existían. En este sentido, quisiera enfatizar en algo que ha sido muy importante para los historiadores de la cultura de la región, que es el trabajo con las revistas. Las revistas son un tesoro que nos proporcionan una información sumamente valiosa de su tiempo. Y en este sentido, las revistas cubanas de la vanguardia de esos años 20 van a actuar como especies de vehículos de divulgación o descubrimiento. Ya en fechas muy tempranas, muchas de estas revistas cubanas empiezan a divulgar en la isla de forma muy sincrónica lo que está sucediendo en México. Entre las iniciadoras estuvo la revista Social, que muy prontito, en los años 20, pero a inicios, publica 2 trabajos sobre México. El primerito fue sobre Roberto Montenegro y el otro en diciembre fue sobre la pintura mural mexicana. Fíjense todos los autores que pasaron por revista Social en esa década del 20, como les digo, muy en sincronía con todo lo que se estaba dando en el convulso momento mexicano de esos años. En el número 6 vamos a encontrarnos que Revista Social en el año 1922 va a publicar un artículo titulado Crónicas de México, Diego Rivera, El Fuerte, de Jorge Crespo de la Serna, donde se hacía alusión a el mural La Creación. ¿De qué año es? Del 22. O sea, en el mismo año se está reportando lo que se está haciendo en México en esos momentos, el primer mural de Diego en San Ildefonso, en la entonces Escuela Nacional Preparatoria. Pero el número 8 de la Revista Social del año 1926 fue un detonante en cuanto a la influencia de Rivera en Cuba, que fue sin lugar a dudas la figura que más difusión y más peso tuvo a través de las revistas. Muchos de los editores de la revista les interesaba promover la temática latinoamericana y dedican este número, que fue en agosto, completamente a México, porque se había dado un viaje de varios intelectuales en ese año a este país y bueno, pues que se quería difundir muchas de las cosas, de las experiencias que aquí se habían vivido. Entre los autores que ahí publicó estaba Alejo Carpentier, un novelista, musicólogo, un intelectual sumamente erudito que se había quedado impactado en su primera visita a México con la obra de Rivera, incluso le propone lo que diríamos hoy le cura una exposición al año siguiente en La Habana. Rivera va a colaborar en este número con un artículo que le va a llamar La pintura revolucionaria mexicana, donde justamente se va a polemizar sobre la función revolucionaria, proletaria del arte en esos momentos. También se había hablado, y bueno, algunas de estas obras ya las mostró Laura, pero yo se las muestro aquí en función de otra revista, que fue la revista de Avance. Su nombre era el del año en curso, porque era el presente, la actualidad,
y el subtítulo era Revista de Avance, pero bueno, ha pasado a la historiografía de las revistas modernas más por su subtítulo. Y justo en el año 27, Revista de Avance va a auspiciar la primera exposición de arte nuevo, de arte de vanguardia, de artistas cubanos. Esto es algo muy interesante, a diferencia de otros movimientos de la vanguardia latinoamericana y caribeña. En el caso cubano, una revista es quien auspicia la primera exposición, hace toda una invitación, y esto va muy de la mano porque los que eran editores, como ven aquí, de la revista de Avance, muchos de ellos formaban parte del grupo minorista, un grupo de intelectuales cubanos que se pronunciaron en una declaración en los años 20 por profundas renovaciones en la educación, en la política, el campo o las artes en Cuba, y que eran como los líderes intelectuales de esos momentos. Entonces hay como una coherencia que se explica muy claramente ahí. Y aquí les traigo un testimonio de Andrés y Duarte que nos verifica cómo en México se conocía Revista de Avance. Escuchen. Cuba era la tierra más cercana y buscada, sobre todo por quienes tuvimos abiertos desde niños los 1000 caminos azules del mar del Golfo y del Caribe. Llegó otra vez a nuestras manos en Revista de Avance, cuando teníamos 20 años, y allí gustamos poesía, prosa y estudio en Juan Marinelo, Jorge Mañach, Fernández de Castro, y sigue la cita. Bueno, fue entonces, en estos años, cuando los intelectuales y artistas cubanos descubrieron a través de las revistas, a través de las visitas directas de muchos intelectuales, directores de publicaciones aquí a México y también de artistas, que México les aportaba una orientación muy significativa. Es entonces que se va a generar un proceso de interdiscursividad, es decir, México me ofrece la asimilación de las vanguardias europeas desde América. Entonces, el discurso de las vanguardias es interferido por México y llega a los cubanos en una propuesta, digamos, americanizada en términos continentales de lo que serían las vanguardias internacionales. Esto es un proceso muy interesante que se va a dar. También van a contribuir a este momento, a estos intercambios, a estos diálogos, algunas personalidades. El caso de José Vasconcelos, ministro de Educación Pública, que en sus memorias relata en el capítulo titulado El viaje, su llegada al muelle de La Habana en el 25, donde le esperaban amigos y periodistas. Él va a participar a un encuentro con los jóvenes cubanos y bueno, aquí les pongo como un poquito algún testimonio de ahí. Constantemente decía que Cuba no necesitaba tutores, que era un ejemplo para Hispanoamérica, y fue una personalidad con la que había muchas expectativas a su llegada a La Habana. Bueno, les hablaba de Alejo Carpentier. Quería compartirles también aquí un testimonio que él nos deja en sus entrevistas acerca de lo que significó ese viaje. Él comentaba que Diego Rivera organizaba unas célebres tamaladas donde se reunían importantes escritores, músicos, pintores, que había unas controversiales tertulias en casa de Luis Cardosa y Aragón, el guatemalteco mexicano, el surgimiento de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Todo eso vivió Carpentier acá, la posibilidad de conocer directamente la obra de Chávez, de Revueltas, los hallazgos arqueológicos que estaban en ese momento también muy intensos, la empresa editorial que llevaba a cabo la Secretaría de Educación Pública, y todo eso le marcó profundamente. Bueno, en el caso de qué estaba ocurriendo en México, que pues sabemos que fue compleja esta polémica ante la necesidad de producir expresiones artísticas que fueran nacionales, que también fueran de vanguardia, y había posicionamientos muy diversos de los creadores mexicanos,
y habían promovido sin dudas grandes vuelcos al proceso de la creación misma, habían dado a conocer al mundo el arte de la región. Y por otro lado, la difusión de los programas teóricos, pedagógicos, había muchas renovaciones a nivel institucional también, los ejes polémicos que se van a desatar en cuanto al discurso crítico y la legitimación de determinadas tendencias, figuras que van a ir configurando un paradigma dentro de su propio medio de acción. Pero no se trataba de un paradigma homogéneo, ni exento de polémica y contradicciones internas, lo sabemos. De ahí que lo que se recepciona en Cuba también fueron lenguajes muy diversos y el paradigma no se instaló ni se difundió al mismo tiempo ni de la misma manera. Es interesante sumar a estas dinámicas los diferentes niveles de impacto que tuvieron las experiencias formativas en varios pintores. Hace un ratito nos hablaba Laura de este artista Mariano Rodríguez. Mariano Rodríguez muestra esa variante del artista cubano que viene a formarse profesionalmente a México, que quiere darle a su obra una proyección americanista. Él se dividía, digamos, entre dos líneas creadoras dentro del arte mexicano en esos años, de dos figuras que tenían posturas diferentes y que los dos fueron maestros de él, que fueron Manuel Rodríguez Lozano y Pablo O'Higgins. Decía Mariano que con Rodríguez Lozano había adquirido una formación muy rigurosa. Aquí les traía un testimonio, decía: me ayudó mucho en el orden artístico, mas también a él le debo un cambio en ciertos conceptos esquemáticos que tenía con relación al arte, pues cuando llegué a México yo era muy sectario, incluso subvaloraba a grandes pintores como Matisse porque eran burgueses, y Rodríguez Lozano me enseñó a mirarlos desde otra perspectiva. Bueno, otros artistas, por ejemplo, como Jorge Rigol, se vincularon con organizaciones como el Taller de la Gráfica Popular, que en este caso pues le ayudaron a madurar sus posicionamientos políticos y a la vez impulsaron a que se insertaran en el ámbito artístico del país. Aquí tengo un testimonio interesante, que es que durante el gobierno de Cárdenas, Rigol decía: fui uno en las interminables colas que durante varios días se formaron para contribuir con algo a recaudar fondos con que pagar la expropiación petrolera. Asistí a un momento de la vida mexicana que me parece que marcó una fecha en la historia de América. O sea, cada uno va desplegando testimonios de los distintos momentos que les tocaba vivir en México. En el caso de Carlos Enríquez, que también nos presentaba Laura, para mí fue extraordinario encontrar la repercusión que este artista había tenido en México. Su exposición personal se inaugura nada más y nada menos que en el Palacio de Bellas Artes, en el año 1943. ¿Y quién le hace la inauguración? Diego Rivera. Diego Rivera, que va a calificar su obra como expresión cabal del medio social que las produjo. Su cualidad esencial es el arraigo en tierra de Cuba. Sin embargo, el paradigma, bueno, aquí un mural muy poco conocido de Carlos Enríquez, que él hace también posteriormente imbuido de toda esta dinámica de la experiencia que había tenido en México. Bueno, les decía que el paradigma en Cuba tampoco fue uniforme, ni todo el mundo lo abrazó igual. Este artista Eduardo Abela, que veíamos hace un ratito, él en su texto autobiográfico nos comparte que en realidad esa caricatura que ustedes ven ahí es un personaje que él crea, que se llamaba El Bobo. De bobo no tenía nada, parecía que era bobo, pero no. Realmente era una especie de símbolo para codificar ciertos mensajes con relación a las circunstancias políticas y sociales que se vivían en el país. Entonces ya la gente captaba que si el bobo tenía lunares, o sea, puntitos en la ropa, era que quería decir algo. Si no tenía, lo que el bobo decía, o sea, había como este doble sentido, ¿no?
Y él dice que si algo deliberado hubo en la creación del bobo en el año 1925, había sido su deseo de dar respuesta a los que en aquellos tiempos le pedían al pintor cubano que siguieran el ejemplo de los pintores mexicanos, Rivera, Orozco y Siqueiros, que habían puesto su arte al servicio de la causa revolucionaria de aquel país. Dice Abela, aunque la solicitud era realmente tentadora para los que teníamos esta inquietud y ansias de renovación, yo no comulgaba con el deseo de imitación, y no tanto por aquello de segundas partes fueron buenas, como por mi convicción de que nuestras peculiaridades son distintas a las mexicanas. Entonces, con esto, y bueno, había muchos otros también, les quiero compartir que el referente mexicano no fue que se copiara, porque tampoco había condiciones para poder estar haciendo murales, sino que generó una gran polémica entonces en el contexto de los artistas cubanos de esos años. El más intenso promotor del muralismo en la isla fue este autor, Domingo Ravenet. Él curó exposiciones, legó programas pedagógicos novedosos sobre toda la inspiración mexicana en el mural. Y había otros mucho más jóvenes que estaban muy entusiasmados, pero se desesperaban porque no les salían, porque no conocían la técnica. El escritor José Lezama Lima recoge el testimonio sobre este artista y decía: Arístide, fascinado por el muralismo mexicano, cree que los pintores deben abandonar sus elegantes avances y retrocesos ante la tela del caballete para buscar por andamios y trepamientos una extrema absorción del aceite, visible por las multitudes encerradas o paseantes en un espacio ancho. Y este testimonio que les pongo aquí es el de una carta que este joven artista le escribió a Diego Rivera pidiéndole que le ayudara a conocer la técnica porque no le salía. O sea, había muchas variantes. Bueno, les comentaba que había muchas dificultades para emprender proyectos murales porque las circunstancias políticas de Cuba no eran iguales a las del México postrevolucionario, y en esos momentos, en los años 30, hay una coyuntura gubernamental que permite que se lleven a cabo algunos proyectos murales, que esto también es algo poco estudiado, poco divulgado, poco conocido. En el año 1937 se logró realizar el primer conjunto de 10 obras sobre muro en la entonces Escuela de Becados General José Miguel Gómez. Y bueno, por supuesto el hecho de que se emplazaran en escuela ya era un primer nivel de empatía con la experiencia mexicana. También los temas que se trataban, o sea, temas de la conquista, temas de la realidad actual de aquellos años, y incluso se incluía la representación de héroes como Martí, pero conviviendo con personajes de la realidad actual de aquellos momentos. Se convocaba la unidad de la lucha, la alianza con los campesinos y los obreros, se denunciaban las problemáticas de hambre que existía, etc. Otra muestra de gran significación fue en el interior del país, en la zona central, en la ciudad de Santa Clara, en una escuela normal para maestros. Allí también colaboraron muchos artistas en la realización de distintos murales, dando continuidad a lo que se había hecho en México. Bueno, esto de alguna forma es un poquito el cierre de esta etapa. Y por último, quería presentar 4 diapositivas de otro de los momentos que me parece fundamental en los diálogos entre nuestros dos países en el campo artístico, que fue cuando en los años 80 y 90 justamente muchos de los grandes artistas cubanos que estaban involucrados en la renovación y que querían encontrar en esa cosmovisión latinoamericana una zona importante para desarrollar sus obras, acudieron a México. Solamente voy a presentar estos 3. Fue
un grupo sumamente numeroso, con muchos lenguajes diversos y que impactaron muchísimo en el contexto mexicano de esos años, y de lo cual pues Nina, que nos comparte aquí, fue una figura fundamental en su promoción. Seleccioné el caso de Elso Padilla, un artista iniciático dentro de toda esta exploración de la materialidad vinculada a la cultura mesoamericana antigua. Era una obra sumamente simbólica que quería captar como todos estos imaginarios colectivos de América desde México. Un artista que además fue evolucionando en su producción desde sus vivencias en México. Hoy tenemos una de sus obras más importantes, El Corazón de América, como parte de la colección del MUAC. También el caso de Leandro Soto, un artista que va a convivir con las comunidades directamente de choles y chontales, y que quería acercarse a cómo estaba viva esa conciencia del mundo prehispánico desde un tipo de percepción interna. Desarrolló muchos talleres creativos con ellos, quería entender la magia, la sabiduría, y generó buena parte de su obra a partir de darle sentido a esta especie de artefactos rituales. Recuerdo una vez que fui a entrevistarlo, que cuando llegué a su casa me dijo: por favor, quítese los zapatos. Y yo me quedé así como, ¿what? Bueno, entré y me dijo que me sentara en el piso. La entrevista, yo dije, ¿pero y esto qué es? O sea, el hombre estaba imbuido de todo aquello, y yo lo miraba y era como que era un chamán. O sea, él estaba totalmente lleno de todo eso, y bueno, murió el año pasado, justamente aquí en México. Y bueno, el último artista que les traía de esta jornada, José Bedia, sin lugar a dudas, le toca vivir el momento de las celebraciones por el 5º centenario del descubrimiento de América en el 92, aquí en México. Lo invitan a exponer esta instalación en el Museo Carrillo Gil, y fue una de las obras más bien recibidas por la crítica en esos años, porque hacía una denuncia muy radical, muy simbólica, como decía el propio Bedia, no solo de lo que aconteció, sino de lo que sigue aconteciendo. Bueno, Cuba y México han mantenido relaciones artísticas en momentos claves de su historia, diálogos que han contribuido a enriquecer las producciones plásticas y teóricas, los programas formativos y las colaboraciones múltiples en el campo artístico. Los dos momentos que hoy les referí son únicamente partes de esta historia, fragmentitos. Una historia que aún ofrece muchas alternativas para completarse, complejizarse y volver a escribirse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues ¿acaso podemos cerrar este encuentro? Pues con mucha tarea. Nos dejan mucha tarea nuestras ponentes de esta tarde, y esta tarea sea acaso no ignorarnos, aprender mutuamente de las experiencias compartidas entre los distintos contextos latinoamericanos, y romper un poco el cerco eurocéntrico para darnos la oportunidad de aprender de las experiencias de los países latinoamericanos. Pues yo les quiero agradecer a todos ustedes por su presencia. Agradezco al equipo del Museo Tamayo por albergarnos esta tarde, y un aplauso más para nuestras ponentes, por favor. Pues damos por concluido el conversatorio. Muchas gracias, y vamos a pasar para la foto del recuerdo. Muchas gracias a todos. Gobierno de México.